Ahí. Entonces, estábamos en que en el cuadrito como beige, donde nos habla de que vamos a monitorizar continuamente y brindar apoyo a nuestro paciente. Le vamos a dar bienestar emocional, vamos a verificar qué tanta tolerabilidad a la medicación está teniendo, del plan que ya habíamos acordado. Vamos a también a monitorizar su estado glucémico y vamos a hacer un biofeedback. O sea que en cada consulta le vamos a verificar su peso, vamos a pedirle la hemoglobina glucosilada, le vamos a medir su presión arterial, sus lípidos y su monitoreo de glucosa. Una vez que hayamos hecho eso, es el siguiente paso. El siguiente paso principalmente es para los pacientes que no hayan cumplido, ya que se va a hacer una revisión del plan y se van a formular acuerdos o se va a, como por decir, reacordar el plan. Entonces, como ahí menciona, se va a revisar el plan, se va de nuevo a llegar a un acuerdo mutuo entre ambas partes y se va a asegurar que se implementen estos cambios que ya se han hablado. Y esto se va a repetir de 1 a 2 veces por año de acuerdo al paciente. Entonces, resumiendo, para que nosotros tengamos estas metas de cuidado, que son dos, prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida, vamos a evaluar primero las características del paciente, las individuales. De ahí, todo aquello que nos impida realizar bien el tratamiento, que es el paso 2. El paso 3 es compartir una decisión de tratamiento, que ambas partes, tanto paciente como médico, establezcan, lleguen a un acuerdo de tratamiento, cuál es el mejor para el paciente, tomando en cuenta la decisión del médico. El paso 4 es acordar qué plan se va a hacer y de acuerdo a las metas que ya les había mencionado. El paso 5 es llevar a cabo el plan. El paso 6 es monitorizar este plan y dar apoyo en caso de que no se esté llevando a cabo. Y el paso 7 es revisar que se esté llevando a cabo bien el plan y si no se está llevando a cabo, ¿por qué? Y corregirlo. Y así, de 1 a 2 veces por año. Y eso es todo. Eh, Siguiente diapositiva, Juan, por favor. Entonces, la evaluación médica integral, eh, como les había dicho, eh, pues también se va a llevar a cabo evaluaciones que van a ser al inicio, van a ser de seguimiento y van a ser las evaluaciones de las complicaciones propias de la diabetes mellitus. Entonces, aquí van a ser dos pilares fundamentales los que menciona esta guía, que va a ser el estilo de vida y la atención psicosocial. Entonces, eh, hay una tabla en la parte derecha donde nos explican cuáles son los parámetros que se van a evaluar en las visitas iniciales, en el seguimiento o para evaluar las complicaciones. La primera, pues básicamente ahí dice el pasado médico y la historia familiar, pero es básicamente la historia clínica. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que es la historia personal de diabetes mellitus, si es que ya la presenta, que por eso en realidad está aquí el paciente, que van a ser cuáles fueron sus características iniciales, con qué llegó el paciente. Va a ser la revisión de tratamientos que ya haya tenido y sus respuestas a ellos. También se van a evaluar las hospitalizaciones que haya tenido, causa de la hospitalización, con qué frecuencia y con qué gravedad. El segundo rubro de esto es la historia familiar, si ha tenido familiares de primer grado o antecedentes familiares, como ahí dice, de enfermedades autoinmunes. También una historia personal de complicaciones y de comorbilidades comunes. Entonces, si tiene enfermedad micro o macrovascular, obesidad, si ha tenido cuadros de hipoglucemia, y esto tenemos que evaluar la causa, la frecuencia y el tiempo de los episodios. También tiene el paciente hemoglobinopatías, anemias, cómo está su presión, sus lípidos, eh, tienen otras consultas como eh,
si ha visitado al dentista, si ha tenido exámenes de ojo y si ha tenido como tal otras visitas a otras especialidades. Ahí yo creo que esta Entonces, es la parte más importante de la evaluación, donde dice historia personal de complicaciones y comorbilidades comunes, porque es justamente lo que vamos a tratar de retrasar su avance y disminuir el riesgo de que se presenten las complicaciones. ¿Por qué no nos dices, Joseph, cuáles son las complicaciones macrovasculares y microvasculares de la diabetes? microvasculares, pues podemos tener neuropatías, bueno, o sea, que las microvasculares, por ejemplo, la nefropatía diabética, eh, Ajá, sí también es son tres, ah, ya dijiste, neuropatía, neuropatía, nefropatía y la tercera, eh, no recuerdo retino. la retinopatía, ajá, retinopatía. ¿Y las macrovasculares cuáles son? Macrovasculares pueden ser como la asociada con los lípidos, como aterosclerosis y esa. Exactamente, de forma global es la aterosclerosis y cómo se puede manifestar una complicación por aterosclerosis. Dos Por principales manifestaciones, infartos infarto agudo del miocardio y... y infarto cerebral. Exactamente, ok. Entonces, si se fijan ahí, te pone cuáles son las complicaciones y factores que se evalúan en la primera visita y cuáles se evalúan en las citas subsecuentes. Aquí nos pone todas las que se tienen que evaluar en la primera visita, sin embargo es diferente un paciente con diabetes tipo 1 que un paciente con diabetes tipo 2. Juan, ¿tú qué opinas con respecto a evaluar algunas complicaciones como por ejemplo la nefropatía diabética inicialmente en un paciente con diabetes tipo 2 versus un paciente con diabetes tipo 1? ¿En cuál de estos consideras que se puede presentar de inicio, es decir, a la presentación? Ok. Bueno, aquí va relacionada con la cronicidad general que es diferente en estas patologías, ya que la diabetes tipo 1 pues, generalmente pues se detecta casi al comienzo de que empieza la enfermedad. Entonces las complicaciones generalmente aparecen pues más tarde. Se estiman que a partir de los 5 años después de que se diagnostica diabetes tipo 1 se empieza ya a pensar a, a la búsqueda de alguna complicación. Y en el caso de diabetes tipo 2, por otro lado, dado que es una patología en algunos casos asintomáticos, la primera presentación pues ya podría ser una complicación propia de la diabetes. Entonces, como que se tiene que tomar en cuenta pues esta diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 se recomienda que desde el momento en el que se hace el diagnóstico se haga pues ya una exploración inmediata en la búsqueda intencionada de alguna complicación pues a nivel ocular o renal, ¿no? Así es. Bueno, ¿a alguien le gustaría saber quién va a hacer oftalmología? A mí me gusta la oftalmo. ¿Quién eres? Alejandro López, doctor. Oye, Alejandro, ¿y cuáles son las complicaciones visuales de la diabetes? Visuales, pues la retinopatía diabética, proliferativa y no proliferativa. También se asocia mucho a parálisis del tercer nervio craneal y también del cuarto. Así es. Glaucoma, Sí, también glaucoma. catarata, Ah, pues sí, creo que sí, la verdad es que eso ya no me acuerdo. y alteraciones en la refracción. O sea, realmente la diabetes se asocia a una cantidad importante de complicaciones oftalmológicas bastante amplia. Entonces, pues
y en general, el médico general, valga la redundancia, no es capaz de hacer una evaluación oftalmológica tan profunda como la que requieren este tipo de pacientes. Entonces, se recomienda que al diagnóstico todos los pacientes reciban una valoración por oftalmo y a partir de ese momento, al menos una vez al año, si es que ya existen cambios en la capacidad visual, o cada 3 años si no hay ningún cambio. Entonces es bien importante que todos estos pacientes sean valorados por un oftalmólogo. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética, sé que hay un rango de años, por así decirlo, en el cual se puede ir haciendo esa evaluación de acuerdo si es diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Pero al principio preguntaban de nefropatía. En el caso de la nefropatía, ¿existe igual un rango de evaluación dependiendo de si es tipo 1 o tipo 2? así es, lo mismo. Las complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 2 se deben evaluar al diagnóstico y en pacientes con diabetes tipo 1 se pueden empezar a evaluar a partir de 5 años de diagnóstico. Lo mismo con la nefropatía diabética, que se evalúa. ¿Alguien sabe con qué se evalúa la nefropatía diabética? ¿Con qué parámetro o estudio de laboratorio? Pues con la albúmina, con la albuminuria. Albuminuria, o albuminuria de 24 horas, o un parámetro mucho más práctico de realizar es la tasa de albúmina creatinina. Entonces, esta se debe hacer al diagnóstico en tipo 2 y 3 a 5 años después del diagnóstico en tipo 1. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Puedes repetir eso, por favor? Las complicaciones microvasculares, principalmente, acuérdense que son 3 microvasculares. La nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Se deben evaluar al momento del diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 2 y 3 a 5 años después del diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 1. Porque como la diabetes es más insidiosa, lenta y asintomática en pacientes con diabetes tipo 2, generalmente estos pacientes ya tienen una enfermedad más avanzada. Entonces es más frecuente encontrarlos al momento de la presentación ya con con algún grado de afección a cualquiera de estos niveles. Ok, gracias. Entonces continúo. Sí, nada más que ya no veo. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces el siguiente parámetro que debemos de evaluar son los factores del estilo de vida. Y aquí viene cuál es el patrón de alimentación del paciente y su historial de peso, su actividad física y sus conductas de sueño. También veremos si consume tabaco, alcohol u otras sustancias que puedan afectar en su metabolismo. El siguiente es medicamentos y vacunas. Si tiene alguna medicación actual que nos pueda alterar la respuesta al tratamiento, eh, cómo es su comportamiento en la toma de medicamentos, si es estricto con la toma de ellos o no, eh, si es intolerante a algún medicamento o efectos secundarios que pueda tener, si es consumidor de medicina alternativa, y esto es importante, de si tiene su esquema de vacunación completo, ya que como sabemos, los pacientes con diabetes mellitus tienen más probabilidad de presentar infecciones. El siguiente parámetro es el uso de la tecnología. ¿Qué tanto el paciente puede hacer uso de ella para, eh, para llevar a cabo su tratamiento? Entonces, aquí lo menciona que si puede usar aplicaciones de salud o si puede tener educación online acerca de su enfermedad. También se puede llevar a cabo monitoreos de glucosa y si puede usar las bombas de insulina. El siguiente parámetro lo dividen en tres, que son condiciones psicosociales,
educación y apoyo para autocontrol de él mismo y la planificación de embarazo. Entonces, perdón, entonces ese parámetro gris se refiere como al comportamiento y autocontrol del paciente sobre su enfermedad. Entonces, lo primero que les decía es las condiciones psicosociales. Hay que detectar si el paciente tiene desórdenes, por ejemplo, como desórdenes alimenticios, si tiene depresión, alguna de estas alteraciones, si tiene deterioro cognitivo y si tiene algún apoyo social a su alcance, ya sean instituciones que lo lleguen a apoyar en determinados casos. También si cuenta con, ahí como lo dice, educación y apoyo para el autocontrol de su diabetes. Si tiene historial de visitas con el nutriólogo, eh, es la, es la anterior, Juan. Juan, Sí, te escucho. gracias. ¿En qué estaba? Habilidades y barreras para autocontrol de diabetes y eh, evaluar también qué tanto apoyo tiene de su familia para, para el control de los carbohidratos, porque como una vez creo que cuando expuse esta clase, creo que el doctor me puso el ejemplo de, pero total, es que, o sea, que tanto apoyo tenga de su familia, por ejemplo, que al paciente le estén obligando a tomar agua a fuerza, mientras que su familia toma, o sea, come con una coca de 3 litros. Entonces, como que la familia está empática con él. También la planificación de embarazo en pacientes que necesiten, o sea, que tengan la oportunidad de embarazarse, que lleven una planificación familiar con el uso de anticonceptivos y todo. Siguiente diapositiva, Juan, por favor. Joseph, una observación, ya no te escucho bien, te cortas. Ah, sí. Lo último no te entendí nada. Ah, 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 si quieres, le regresamos y lo explico de Des- nuevo. Desde lo de la familia, ahí te dejé de escuchar. Ok. Y de ahí es pues ya lo que seguía era lo de la planificación de embarazo, las personas que tengan la oportunidad de embarazar mujeres, este, que revisar si tienen planificación familiar, si van a tomar anticonceptivos o no, y nada más para eso. Ok, gracias. Y ya la siguiente diapo, Juan, gracias. De ahí también debemos de hacer un examen físico. Este examen físico nos va a evaluar el peso, la altura, el IMC, el desarrollo de niños y adolescentes en caso de que tengan factores de riesgo para presentar diabetes mellitus a temprana edad, la presión arterial, eh, la presión ortostática, examen de ojo, palpación de tiroides. Vamos a hacer un examen de piel para ver si presenta acantosis nigricans, si vemos si tiene las heridas, las inyecciones de insulina, o si ya está presentando lipodistrofia. En el examen del pie, debemos de tener un examen visual, debemos de palpar los pulsos, la temperatura, la sensibilidad, y también el último rubro es, si se dan cuenta, son los exámenes de laboratorio. En exámenes, lo primero que nos pide que evaluemos es la hemoglobina glucosilada. Y esta se va a pedir, si se dan cuenta, tiene 3 palomitas. Entonces, en el inicio, en el seguimiento y en las comorbilidades. Ahí se pide que sea en los últimos 3 meses, en el inicio, o sea, en la primera consulta. También se le va a pedir perfil de lípidos, colesterol, EDL, LDL, HDL, triglicéridos, todo eso. Pruebas de función hepática y el examen que es el doctor para evaluar la nefropatía, que era la relación albúmina-creatinina, la creatinina sérica y sacar la tasa de filtración glomerular. Y también vamos a pedir un perfil tiroideo, principalmente para verificar la TSH en pacientes que se sospeche de diabetes mellitus tipo 1.
ya eh, potasio sérico en pacientes que tengan tratamiento con IECAS, ARAS o diuréticos. Y voy. ¿Cuál es Entonces, con respecto a la hemoglobina glucosilada, cuál es el glicosilada? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Llevarla hasta cuánto? hasta 6.5. No, ¿alguien da más? Es menor de 7, me parece. Menos de Menos 7. de 7 en pacientes con tratamiento. En Así es. pacientes ancianos o con comorbilidades frágiles, probablemente puedas utilizar un parámetro mayor como 7.5, pero también hay pacientes que necesitan un control más estricto. Por ejemplo, pacientes embarazadas, se recomienda que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 6. En pacientes con diabetes tipo 1 se puede llevar la hemoglobina glicosilada a menos de 6.5. Entonces, en general, a la mayoría de los pacientes hay que buscarles una hemoglobina glicosilada de menos de 7. ¿Y esto a cuánto equivale de glucosa en ayuno? Es de 70, 130. 130, exacto. Ese es el ideal de glucosa en ayuno en pacientes con tratamiento. Ya no esperas bajarlo a menos, pero con 130 es suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Y de postprandial? Son 180. 180. Ujú. 180. Exacto, entonces esas son las tres cifras clave. Menos de 7, menos de 130, menos de 180 en hemoglobina glicosilada, glucosa en ayuno y glucosa postprandial, respectivamente. ¿Cada cuánto, Joseph, hay que hacer la hemoglobina glicosilada? 3 meses. Ok, y en pacientes estables, Daisy, No recuerdo, doctor. cada 6. Entonces, lo máximo cada 6 meses. Y en pacientes que no tienen todavía un buen control, cada 3 meses. Con respecto a la albúmina, creatinina, ¿cuál es el parámetro que vamos a buscar? No sé si Edna ande por ahí. Sí, doctor, he estado hablando mucho hoy. Sí, pero luego te pierdes porque te estás en tus problemas. A ver, ¿cuánto de tasa de albúmina creatinina vamos a buscar? Eh, de albúmina creatinina tendría que estar menor a 30. Así es. Entonces, la albuminuria de 24 horas normal es menos de 30 miligramos por decilitro. Pero si no quisiéramos pedirle al paciente que nos recolectara la orina de 24 horas para medir su albuminuria, podemos utilizar esta relación albúmina-creatinina, que la albúmina se mide en miligramos y la creatinina en gramos. Entonces, lo normal es menor de 30 miligramos por gramo. ¿A qué se le llama incremento moderado de la albuminuria? O antes también llamado microalbuminuria. Alejandro López. Microalbu- Microalbuminuria, ¿es para alguien en específico? Perdón, no escuché. Para Alejandro López. Ok. Ay, ¿sí me oyen? Sí. Sí. Ah, ok. Creo que es más de 5 miligramos. No. Si lo normal es de menos de 30 miligramos por gramo de relación albúmina-creatinina, ¿qué sería normal? Pues más de eso. Entonces, ¿entre cuánto y cuánto tú calculas que sería? Antes de mañana. ¿Entre cuánto y cuánto tú calculas que sería microalbuminuria? Ah, perdón, doctor, es que lo digo súper cortado. Bueno.
Lo normal de relación albúmina-creatinina es menos de 30. ¿Quién sabe cuánto es microalbuminuria? De 30 a 300. Ok. Y más de 300, ¿cómo se le conoce? Macro. Macro, o ahora se utilizan más los términos de incremento moderado para la microalbuminuria o incremento severo de la albúmina para la macroalbuminuria. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya saben cuánto necesitan de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayuno, de glucosa postprandial, de tasa de albúmina creatinina o relación albúmina creatinina, de albuminuria de 24 horas, que los parámetros son iguales, solamente cambian las unidades de medición. ¿Y qué más? De presión arterial, ¿cuánto es el objetivo en pacientes diabéticos? Menos de 130 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Ok. Todos estos son objetivos del tratamiento. Se los van a preguntar en su examen de módulo, en su ENAR, y lo van a estar viendo constantemente en el servicio social, entonces lo tienen que tener bien presente, ¿sale? Ok. Bueno, continúa, Joseph. Sí. Entonces, lo siguiente que debemos de tomar muy en cuenta es la vacunación de los pacientes con diabetes, ya que, como les había mencionado, estos pacientes tienen más probabilidad de presentar infecciones que las personas que no tienen diabetes. Entonces, en el primer punto que toca en la vacunación es la vacuna de la influenza, ya que esta tiene una alta mortalidad y morbilidad y lo que se busca con eso es reducir los ingresos hospitalarios y de que no se compliquen los pacientes, obviamente. Entonces puse ahí la cartilla de vacunación de niños, porque también se busca que los niños que presentan diabetes desde muy temprana edad se le cumplan con todo el sistema de vacunación. La siguiente diapo, Juan, por favor. Entonces, también nos menciona que debe tener la vacuna antineumococo, ya que los pacientes que tienen diabetes y una infección por neumococo tienen una mortalidad del 50%, entonces es importante que la tengan. También de la hepatitis B solamente se va a recomendar en pacientes menores de 60 años, según esta guía, debido a la probabilidad de transmisión, que en realidad yo ahí como que no entendí muy bien, pero pues ahí decía. Eh, la siguiente diapo, Juan, porfa. Cuando se nos presenta un paciente con diabetes mellitus tipo 1 también nos menciona que se deben de buscar otro tipo de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que no entendiste ahí, Joseph, en la previa? Lo de hepatitis B, ¿por qué solamente se recomienda en menores de 60 años? ¿Cuál es la principal vía de transmisión de hepatitis B? ¿Es la sexual? Por eso. En el caso de hepatitis C es más frecuente la transmisión vía intravenosa, pero en hepatitis B es sexual, entonces a mayor edad se pierde la frecuencia de la actividad sexual y por eso están en menos riesgo. Ok. Perdón, continúa. Sí. Y la siguiente, Juan. Ya. Entonces, todos los pacientes, como les mencionaba, de que tengan diabetes tipo 1, se les debe de buscar otro tipo de enfermedades como tiroides de Hashimoto, asma, enfermedad celíaca, artritis reumatoide y todas aquellas enfermedades. Pero, como les decía, se debe de buscar intencionadamente. Y también que presenten signos y síntomas de la enfermedad que estamos buscando. La siguiente, por favor, Juan. Eh, entonces, en relación con el cáncer, la diabetes se presenta un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado, cáncer de páncreas, de endometrio, cáncer colorectal
de mama y de vejiga. Entonces se debe de alentar, como ahí dice, a los pacientes a que se realicen pruebas de detección para este tipo de cáncer. Lo que se intenta aquí es disminuir también los riesgos, los factores de riesgo que puedan ser modificables para disminuir el cáncer, como el consumo de tabaco, como el uso de esteroides, de estrógenos, eh, también algo les iba a comentar. Ah, que la evaluación, como ya habíamos dicho, debe de ser individualizada. Entonces, vamos a sospechar más un tipo de cáncer en ciertos pacientes que en otros. Entonces, vamos a hacer las pruebas eh, que, que sospechemos del tipo de cáncer de acuerdo al paciente. La siguiente, por favor, Juan. También vamos a evaluar el deterioro cognitivo, la demencia como tal. Entonces, entonces la literatura menciona que los pacientes con diabetes tienen un 73% riesgo, más riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia. Entonces, también nos da porcentaje de que tienen un 56% mayor riesgo de desarrollar Alzheimer y 127% más de desarrollar demencia vascular. La siguiente diapositiva nos habla de que, la siguiente, Juan, por favor. Gracias. La siguiente nos habla directamente de la glicemia como tal. Entonces nos menciona que con una hiperglicemia, la función cognitiva disminuye. Y también en el siguiente punto nos menciona que las personas que tienen funciones cognitivas bajas, ¿no?, que tienen deterioro de ellas, están más relacionadas con hipoglucemias, presentan frecuentemente cuadros de hipoglicemia asociado a esto, a la disminución de sus funciones cognitivas. Y que para ellos, para los pacientes con este tipo de alteraciones, que recomienda la dieta mediterránea, que está comprobado, según la ADA, que mejora la función cognitiva. La siguiente diapositiva, Juan. En esta diapositiva puse que se debe de evaluar también la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con elevación de enzimas hepáticas o hígado graso en ecografía, pues se debe de descartar eso. Entonces, se debe de evaluar la presencia de esteatohepatitis no alcohólica o si tiene fibrosis hepática. Ya cosa. El el tratamiento con pioglitazona, que también es tratamiento para esta enfermedad, y la vitamina mejoran la probabilidad de presentar estos dos tipos de alteraciones en la biopsia. La siguiente, Juan. En esta diapo nos habla de que los pacientes con diabetes tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar pancreatitis aguda y también está como relacionada a la pancreatitis aguda después del cuadro a ver, esperen, los pacientes con diabetes mellitus tienen 2 veces más riesgo de desarrollar pancreatitis y los pacientes con pancreatitis tienen probabilidades de desarrollar diabetes mellitus después de este episodio de pancreatitis. Y ya también menciona que los pacientes con pancreatectomía se debe de considerar autotrasplante de islotes para evitar diabetes posquirúrgica. Esta pancreatectomía es utilizada en la pancreatitis crónica. La siguiente, Juan. También en la literatura nos menciona que la diabetes mellitus tipo 1 se asocia con osteoporosis y la diabetes mellitus tipo 2 se observa mayor riesgo de fractura de cadera.
aunque haya mayor densidad mineral. La siguiente, Juan, por favor. También nos menciona que todos los pacientes, como ya también habíamos hablado previamente, se debe evaluar lo que son las neuropatías y las enfermedades vasculares. Y la siguiente, Juan, por favor. En pacientes con VIH, estos son propensos a desarrollar diabetes mellitus, principalmente por el tratamiento. Entonces, como por los inhibidores de proteasa o por los inhibidores de transcriptasa inversa, estos medicamentos se asocian con resistencia a la insulina y reducen apoptosis de las células beta pancreáticas. Entonces, a estos pacientes con VIH que están recibiendo este tratamiento se les debe de evaluar continuamente su glucosa en sangre. La siguiente, Juan, por favor. También para los hombres se les debe de evaluar la testosterona, pero se les debe de evaluar solamente aquellos que presenten síntomas de disminución de ella. Por ejemplo, los que tengan disminución de líbido, disfunción eréctil. Entonces a ellos se les debe de hacer una detección de niveles de testosterona en suero. La siguiente, Juan, por favor. Ahora, de los trastornos psicosociales, estos deben de ser enfatizados porque son estos los que principalmente alteran el apego al tratamiento. Entonces, antes que cualquier otra cosa, estos deben de ser primero detectados y tratados para que, como les decía, como les decía, haya mayor apego al tratamiento. La siguiente, Juan, por favor. Entonces, uno de ellos es la ansiedad como tal. Entonces, la ansiedad se presenta principalmente en pacientes con diabetes porque están preocupados por desarrollar hipoglucemias, porque no pueden cumplir a futuro sus rangos de glucosa en sangre, o, como sabemos, hay muchas personas que les da mucho miedo las agujas, entonces desarrollan cierta ansiedad. Entonces, lo que es la inyección de insulina, el incumplimiento de sus rangos y los cuadros de hipoglucemia son los que estas personas los mantienen ansiosos. La siguiente, Juan, por favor. Ahora, en cuanto a la depresión, ya sea que el paciente haya tenido depresión, esté en una depresión actualmente o esté tomando antidepresivos, estos son factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, 1 de cada 4 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 van a desarrollar depresión. Entonces, las dos enfermedades están relacionadas, tanto una como otra se va a dar. Entonces, por eso debemos de tener bien vigiladas estas dos. Y la siguiente, Juan, por favor. También en la enfermedad mental grave, como la esquizofrenia u otros, se presentan mayormente en personas que tengan diabetes mellitus tipo 2. Y listo. Entonces, como les mencionaba, estos parámetros o evaluación de comorbilidades, realmente así es como los menciona la guía. Solamente son como que nos dice, no, pues estas personas deben de ser evaluadas, estas también, y así, y así. Pero en lo que realmente le pone mucho, mucho enfoque es a los cuadros que vimos primero, al esquema y a los cuadros de la evaluación inicial, el seguimiento y las complicaciones. Eso es todo. Hola, Hola, salud. bravo. Creo que nos quedamos solos. No inventes. Yo sí te